El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. Revolution con Ana Pavas. A continuación, en Reto Mujer Music. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Revolution. Soy Ana Pavas. Para mí los cambios siempre serán grandes revoluciones. Revoluciones que pueden ser dolorosas y difíciles o que pueden ser en armonía y fluidez. Yo elijo esta última opción y por eso estoy aquí, para que juntos veamos los cambios como verdaderas oportunidades de transformación, como verdaderas revoluciones del amor. Hoy hablaremos del segundo lenguaje del amor, llamado palabras de afirmación. Recordemos que durante este mes de septiembre vamos a ir en un viaje por todos los lenguajes del amor y vamos a enfocar todo este episodio y todos los que tengan que ver con lenguajes del amor en entender de qué se trata cada uno de esos lenguajes y sobre todo en cómo identificar si alguno de nuestros hijos, sean niños o adolescentes, prefiere recibir y expresar amor a través de alguna de estas formas de lenguaje. Existen niños y adolescentes que siempre recuerdan palabras que les decimos. A veces ni siquiera nosotros recordamos lo que decimos, pero para estos niños es algo que queda en su cabeza y que además genera una emoción de forma muy rápida y profunda. Estos niños suelen medir muchas de las emociones con base en esas palabras que las personas les dicen. Por ejemplo, si les preguntas si su papá los ama, seguramente ellos van a expresar que sí, porque continuamente su padre les dice con palabras que hicieron un buen trabajo, que hicieron algo bueno, que sí se sienten orgullosos, etc. Igual pasa con aquellos momentos alrededor de otras emociones, incluso aquellas de menos bienestar, aquellas emociones, digamos, de menor frecuencia. Es decir, para estos niños y en general para todas las personas que tienen como lenguaje del amor las palabras de afirmación, todas las palabras son profundamente poderosas, tanto para generar armonía como para generar malestar. Palabras que pronuncies de forma afectuosa, bondadosa, cortés, con las que alabes o enaltezcas alguna característica del niño, de lo que él hace, producirán en él una increíble sensación como de seguridad, de confianza, de felicidad y sobre todo simbolizarán para él una gran muestra de amor, generando beneficios por el resto de su vida. O sea, esas palabras llegan y se quedan por largos periodos de tiempo, especialmente en estas personas, más que en aquellas que tienen otro lenguaje del amor. Incluso aquellas palabras dichas sin pensar mucho, como de forma muy rápida, no van a ser olvidadas fácilmente por ese tipo de personas. Sin embargo, pasa que aquellas palabras que digas en un momento también, por ejemplo, de rabia o de frustración, pueden impactar profundamente en la seguridad y la confianza de estos niños también de forma muy fácil. Es decir, como las palabras son muy poderosas en estas personas, pues pueden como generar en ambos sentidos ese anclaje de lo que tú digas. Estos niños o estos adolescentes no suelen analizar mucho los contextos en los que las palabras son dichas por los adultos, sino que se creen como tal la palabra o se creen todo lo que escuchan y todo lo que reciben. Y aún más, si por ejemplo quienes pronuncian esas palabras son sus padres. Otra cosa muy importante de estos niños o adolescentes es que en algún momento tal vez no comprendan el significado de una palabra como tal, pero siempre captan la emoción que le transmite esa palabra. Es decir, estos niños en general entienden el lenguaje del amor desde la palabra, analizando la palabra y
además tienen una capacidad muy grande de analizar las cosas como el tono de la voz, los gestos que se hacen al pronunciar las palabras, el estado de ánimo de la persona que está diciendo esas palabras justo en ese momento, incluso la carga energética que traen esas palabras. Es como cuando tú le dices a un bebé, te amo. Él seguramente, como es un bebé, no entiende el significado concreto de la palabra amor, pero sí entiende o sí siente cómo le dices, si siente tu tono suave en la voz, si siente que al mismo tiempo tus ojos están brillando, si siente a lo mejor un abrazo. Entonces ese niño rápidamente asocia una palabra con una expresión y entiende lo que significa el amor. Las palabras de afirmación también son un lenguaje que considero relativamente como fácil de identificar y de usar. Es decir, tú hablas con una persona que tiene este lenguaje y para esa persona es muy importante lo que otras personas dicen o lo que hay escrito o sí, como todas las expresiones del amor a través de las palabras. Requieren obviamente pues como tener la conciencia de poder identificarlo, poder saber que el otro siempre habla de cómo alguien escribe, de cómo alguien le habla, de es que esta persona me dijo esto o esta persona me gritó o bajó la voz. O sea, son muy detallistas en cuanto a las palabras y en cómo se dicen. Entonces, identificar eso es relativamente fácil, pero también requiere toda nuestra voluntad y conciencia para ser usada como de la forma más adecuada y en el caso específico con nuestros hijos para ser usada, digamos, también con la frecuencia indicada. Además existe un tema bien importante con nosotros los adultos y es con respecto a esa comunicación y nuestro lenguaje con nuestros hijos y adolescentes. Y es que muchos de los adultos hablan para dar inmediatamente una directriz o una instrucción, emiten quejas, críticas como sobre la mayoría de las cosas que están hablando con sus hijos, porque digamos que como que creemos en nuestra cabeza de padres que hay una mejor forma de hacerlo, o que nuestro llamado es todo el tiempo a dirigirlos y que entonces el adolescente, por ejemplo, siempre tiene que estar ajustando algo o completando algo, así que nosotros expresamos mucho eso, incluso a veces seguidas de palabras de amor. Decimos, hiciste muy bien esto, pero la próxima vez puedes mejorar en esto, o eres muy fuerte, pero entonces deberías hacer esto. Entonces el adulto siento que tiende mucho a expresarse desde ahí. Un adulto que entonces puede identificar que el lenguaje de amor de su hijo adolescente, por ejemplo, son las palabras de afirmación, puede comenzar a mejorar esa comunicación si se centra entonces en decirle cosas como: recuerda que yo estoy aquí para cuidarte o para protegerte, y ya, sin ponerle apellido a esa afirmación de amor que estamos dando. O decir, ok, te acepto esto, y ya. O simplemente, recuerda que te amo, y ahí queda nuestra afirmación, sin unir como esas frases con ningún otro requerimiento, ni crítica, ni sugerencia. Si vas a decirle, por ejemplo, que es muy fuerte, entonces pues no le digamos, ya que estás tan fuerte, ¿por qué no intentas mejor practicar este deporte? O deberías practicar este deporte, porque inmediatamente estamos como anulando la primera afirmación que estamos tratando de enviar, que es la afirmación del amor. Esos pequeños cambios, o sea, que pueden parecer pequeños, pero que son grandes cambios porque implican que tengamos una conciencia gigantesca al momento de hablar, en conversaciones como simples del día a día, pueden generar increíbles cambios en la relación, sobre todo con nuestros hijos, cuyo lenguaje del amor son esas palabras de afirmación. A veces no basta solamente con ser padres de forma natural y fluida, sino que, como en la mayoría de las cosas, también requiere que
nosotros estemos en modo aprendiz como padres, incluso en esas formas en las que ellos se comunican y reciben el amor, e incluso que volvamos a ser aprendices entre un hijo y un otro, porque también en los lenguajes del amor nuestros hijos son absolutamente diferentes entre ellos. Yo, por ejemplo, personalmente reconozco que me cuesta un poco más expresar amor a través de este tipo o de las afirmaciones dichas, es decir, como que con palabras sonoras. Si a ti, por ejemplo, también te pasa y tienes un hijo que necesita escuchar afirmaciones para sentirse amado, en mi caso, ninguno de mis dos hijos siento yo que tiene como este lenguaje del amor, pero sí tengo personas cercanas que lo tienen. Lo que me ha funcionado a mí, una de las sugerencias es que podemos hacer afirmaciones cortas pensando en esa persona y escribirlas. Escribir algo bueno que yo resalte de esa persona y que quiera convertirlo en una afirmación, para que cuando sea el momento oportuno de yo decírsela, mi cabeza como que la traiga de forma más fácil antes que la queja o antes que el reclamo o antes que la instrucción. También te traigo entonces como otras 5 ideas. Yo recopilé como algo que podamos poner en práctica en el día a día y que podamos usar, como les digo, principalmente con nuestros niños y nuestros adolescentes, pero que también, como les dije en el capítulo anterior, funciona para cualquier persona con la que tú convivas y que tenga como lenguaje del amor las palabras de afirmación. Número 1, entonces, escribe mensajes para tu hijo por la casa, por toda la casa. Por ejemplo, a mí me gusta dejarles mensajes en el espejo del baño con un Sharpie, o en el refrigerador les pongo una notica, o también funciona hacer como el post-it para dejárselos en la lonchera o en un cuaderno o en el maletín que llevan al colegio, que como que esas sorpresas sean a través de las palabras, de la expresión de las palabras de cualquier forma, que una de ellas es escrita, entonces válido usarlas de esa forma. Número 2, no dejes pasar ninguna oportunidad para decirle todo lo que hace bien o algo que hizo bien. Por ejemplo, te felicito por haberle ayudado a tu amigo en esto. Es decir, resalta mucho sus acciones a través de tus palabras. No asumas que él entiende que tú estás orgulloso. No asumas que con un abrazo él se siente que hizo algo bien. No asumas que con un regalo él va a entender que todo está bien. Estas personas necesitan que se los digas a través de tus palabras o a través de lo que escribes. 3. Pregunta mucho. Si tu hijo tiene este lenguaje del amor, entonces para él será muy sencillo también expresarse a través de palabras. Normalmente no, nosotros nos expresamos o nosotros tenemos como lenguaje del amor para comunicar nuestro amor hacia otros, el mismo lenguaje que nos gusta, que se nos comunique el amor hacia nosotros mismos. Así que si tu hijo tiene el lenguaje del amor, que es afirmaciones, seguramente él va también a expresarse muy fácil, a hablar muy fácil, a tener muchas afirmaciones. Entonces aprovecha esto para conversar mucho con él, para preguntarle mucho y a través de esas preguntas como sacar mucha información que sirva después para ti como insumo para tus propias afirmaciones. Entonces después puedes hacer ese listado como de cosas que encontraste en tus preguntas con él. Por ejemplo, uno puede preguntarle sobre sus sueños, qué sueña, o la típica conversación de qué quiere ser cuando sea grande, y cuando él responda, entonces tú vas a decirle en una afirmación, por ejemplo, sí, tú eres muy bueno en eso, seguramente te va a ir muy bien, y hasta ahí. O sea, reforzar esos sueños, reforzar eso que encuentras en la conversación a través de una afirmación del amor. Número 4, envíale mensajes de texto, si por ejemplo ya es un adolescente, para decirle cosas buenas, para decirle cosas que mejoren su confianza, para recordarle que lo amas así en cualquier momento, sin necesitar un escenario o un momento especial.
mensajes que lo hagan sonreír, que lo hagan sentirse como acogido, protegido. Porque no sé qué les pasa a ustedes, pero en mi caso con mis hijos, pues con mi hijo mayor, que es el que tiene celular, a veces me doy cuenta que le escribo es para pedirle más cosas, es decir, recuerda que tienes pendiente tal cosa, o enviaron un correo del colegio, o por favor haz esto, y se vuelve también como otro medio donde esto es un tema pues como personal, pero a lo mejor, se los cuento porque a lo mejor alguno de ustedes no ha caído en cuenta y con esto como que hace el clic, utilizamos estos medios también para entonces convertirlos en una extensión de nuestra cantaleta a veces, ¿cierto? Entonces, más bien que sean una extensión de esas afirmaciones que este chico necesita porque tiene este lenguaje del amor. Y número 5, cuando tu hijo se sienta como bajito de ánimo, triste, pregúntale primero si quiere hablar. Si no es así, entonces habla tú, pero habla tú de cosas buenas de él, o sea, aprovecha para hacer afirmaciones buenas sobre él. Entonces, puedes decirle, ok, recuerda que yo estoy acá cuando quieras hablar, recuerda que estás protegido, eres amado, estoy orgulloso me gusta cuando haces esto, como aprovecha entonces para tú ser como llenar ese tanquecito emocional a través de tus propias palabras, si en ese momento él no tiene unas suyas para entablar una conversación. Y bueno, hasta aquí este episodio de Revolution, hasta aquí este segundo lenguaje del amor de los niños y adolescentes. Recuerda que para alguien cuyo lenguaje del amor son las palabras de afirmación, nada es más importante que recibir de forma verbal esa expresión del amor. Nada es más importante para estos chicos con este lenguaje que lo que tú dices o escribes para ellos. No ahorres en tus palabras de amor. Si tu hijo tiene este lenguaje, tus palabras son gratis. Aprovéchalas para sembrar en él y para llenar el tanquecito de amor de la forma en la que él lo necesita. Espero que poco a poco vayas teniendo como más claridad sobre los tipos de lenguaje del amor de tus hijos o de tu familia en general. Recuerda que puedes aprovechar cualquier situación para observar cómo se siente más cómodo el otro en cuanto a la expresión del amor y cómo él también lo expresa, porque eso te da todos los indicios a ti. Recuerda además que conocer al otro es el primer paso para aceptarlo y amarlo incondicionalmente. Te espero en el próximo episodio, el próximo lunes, con un nuevo lenguaje del amor. Recuerda además buscarme en mis redes como @amaparasanar y visitar mi página web www.amaparasanar.com, donde encontrarás más información de valor y sorpresas para ti. Una feliz semana. Revolution con Ana Pavas. Escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.